Hoy tenemos otra gran historia para ti. Toe te desea unos momentos de experiencia maravillosos. Mientras estaba de viaje de negocios en el extranjero, mis padres me enviaron un correo electrónico diciendo que habían vendido mi villa junto al mar para saldar las deudas de juego de mi hermana. Hola a todos. Soy Margaret Moore. Mis padres, que siempre adoraban a mi hermana menor, Diana, siempre habían sido así. Mi primer recuerdo fue el de mi 5º cumpleaños. Estaba llena de alegría cuando mis padres me regalaron la bicicleta roja con la que tanto había soñado, pero esa felicidad no duró mucho. Diana se interesó por la bicicleta y pronto la reclamó como suya. Diana la quiere, ¿verdad? Tú eres la hermana mayor, déjala que la tenga, dijeron. Al final, la bicicleta pasó a ser de Diana. Mi pequeña protesta, pero era mi regalo de cumpleaños, cayó en oídos sordos. Cuando entré en la escuela primaria, ocurrió lo mismo con el estuche de lápices que recibí como regalo para comenzar la escuela. Diana lo vio y eventualmente me hicieron cambiarlo por otro. Diana es aún pequeña, quiere lo que tú tienes, explicó mi madre, siempre cediendo a las demandas de Diana. Las actividades extracurriculares también eran todas sobre Diana. Cuando expresé mi deseo de tomar clases de natación, mis padres lo rechazaron inmediatamente. Estamos gastando dinero en las lecciones de piano de Diana. Además, Diana se sentiría sola, dijeron. Para las actividades de Diana, piano, ballet, pintura, no había límites de dinero. Mientras tanto, a mí no me dejaban hacer nada fuera de los clubes escolares. Cada vez que terminaba mi tarea y quería salir a jugar, me decían, ayuda a Diana con sus estudios. Ambos padres asistían a los eventos escolares de Diana, pero cuando se trataba de los míos, siempre decían que estaban demasiado ocupados con el trabajo. Incluso cuando gané una carrera en el día deportivo, nadie lo notó porque Diana se había caído y estaba llorando. Durante un día de puertas abiertas, di un discurso como presidenta de la clase, pero mis padres se lo saltaron para asistir al evento de Diana. Cuando fui elegida representante de la clase en 6º grado, ni siquiera me molesté en decírselo a mis padres. Sabía que la conversación solo volvería a Diana. Lo que más recuerdo fue mi 3er año de secundaria. Trabajé incansablemente para ser aceptada en la universidad de mi primera opción, pero la reacción de mis padres fue fría. Oh, qué bien, dijo mi madre indiferente. Me interesan más los resultados de los exámenes simulados de Diana. Esa noche, durante la cena, mi madre preparó todos los platos favoritos de Diana. Se suponía que era una celebración de mi logro, pero todos los temas giraron en torno a Diana. Nadie compartió mis esfuerzos o mi alegría. En Navidad, Diana siempre recibía regalos caros, mientras que yo recibía cosas prácticas como papelería o ropa. Incluso se me negaron los gastos de viaje para las competiciones de mi club porque el dinero se necesitaba para las lecciones de piano de Diana. Diana es sensible, Diana es delicada. Cuando llegué a la universidad, ya había abandonado completamente mi relación con mi familia. Fue en ese tiempo cuando conocí a Ken, en el club de windsurf. Era una novata y un desastre total, siempre a merced de las olas, mientras que Ken, que era mayor que yo y el capitán del club, estaba mucho más experimentado. En el primer día de prácticas, me tiraron al mar incontables veces. Tragaba agua salada y mis ojos ardían insoportablemente. Justo cuando estaba a punto de rendirme, Ken me extendió la mano. Todos empezamos así, dijo. Yo también me caí todo el día cuando era un novato. No puedo describir cuánto me ayudaron esas palabras. Hasta ese momento, rara vez había experimentado amabilidad frente al fracaso. Un momento especialmente memorable ocurrió en el último día de nuestro campamento de entrenamiento. Al atardecer, estaba sola luchando contra las olas. No había logrado levantarme ni una sola vez ese día, y esta era mi última oportunidad. Margaret, el viento está cambiando, gritó Ken desde la orilla. En el momento en que escuché su voz, todo de repente se aclaró, la dirección del viento, el movimiento de las olas, la sensación de la tabla. Antes de darme cuenta, ya estaba de pie sobre las olas. Lo logré, mis compañeros aplaudieron, pero lo único que vi fue la sonrisa radiante de Ken. No te tenses sobre la tabla, me aconsejó suavemente. Siente las olas y muévete con ellas. Por alguna razón, esas palabras me llegaron profundamente. Nadie me había tratado con tanto cuidado antes. Mis padres siempre se centraron en Diana y mostraron poco interés en mis esfuerzos o logros. Tienes talento, me dijo Ken. Tu intuición para leer las olas es increíble. No era solo su orientación técnica lo que me atraía, sino también su amabilidad y las expresiones traviesas que a veces mostraba. Unos meses después, comenzamos a salir.
cuando me gradué de la universidad, decidimos convertir nuestra pasión por los deportes acuáticos en un negocio y comenzamos una empresa de importación. La gente a nuestro alrededor estaba en contra de la idea, especialmente mis padres, quienes se opusieron firmemente. Trabajamos incansablemente para reunir el capital inicial. Yo combinaba trabajos a medio tiempo, mientras Ken pedía dinero prestado a su familia. Nuestra primera oficina fue un pequeño apartamento, a 30 minutos a pie de la estación más cercana. Todos los muebles, escritorios y gabinetes eran de segunda mano. Esta es nuestra línea de salida, dijo Ken con una risa, y yo reí con él. Encontrar socios comerciales fue mucho más difícil de lo que habíamos imaginado. Son demasiado jóvenes, no tienen experiencia, nos rechazaron una y otra vez. Pero nos negamos a rendirnos. Asistimos a torneos de deportes acuáticos, establecimos relaciones con los atletas y poco a poco ganamos su confianza. Nuestro punto de inflexión llegó cuando conocimos a un pequeño fabricante en Australia. Ellos también acababan de empezar su negocio y buscaban expandirse al mercado de Estados Unidos. Tal vez nuestra pasión resonó con ellos, y logramos asegurar un contrato exclusivo de distribución. La noche en que firmamos ese contrato, celebramos en nuestra oficina con una botella barata de vino espumoso mientras picábamos aperitivos enlatados. Hablamos de nuestro futuro. Al mirarlo ahora, tal vez esa haya sido la verdadera entrada a nuestro viaje. ¿Cómo piensas sobrevivir con un negocio tan inestable?, me preguntó mi padre. Diana está pasando por problemas, así que tienes que ayudar a la familia, dijo mi madre, cuya mente aún estaba completamente absorbida por Diana. Mi hermana menor, Diana, había abandonado la universidad, saltaba de un trabajo a otro y pasaba sus días de manera ociosa y sin rumbo. Cada vez que se endeudaba, mis padres intervenían para solucionarlo. Siempre la defendían, llamándola la pobre niña. En contraste, me imponían exigencias estrictas a mí. Pero Ken era diferente. Él creía en mis sueños y estaba dispuesto a caminar a mi lado. Si somos nosotros, lo lograremos, dijo. Con esas palabras en mi corazón, dimos paso a paso para hacer crecer nuestra empresa. El negocio, que comenzó en un pequeño almacén, ahora es reconocido dentro de la industria. Y hace 5 años, finalmente logramos cumplir nuestro sueño de tener una casa de vacaciones. Encontramos esta propiedad poco después de empezar a buscarla, situada en una colina rodeada de árboles. Ofrecía una vista impresionante del océano que nos cautivó al instante. Esta es la indicada, dijo Ken, y yo pensaba lo mismo. Mis padres se opusieron nuevamente. Es innecesario gastar tanto dinero en un lujo así, dijeron. Pero su desaprobación no solo se debía al gasto, aún no habían aceptado completamente mi trabajo. Sin embargo, eso no me importó. Esta era la prueba del sueño que Ken y yo habíamos construido juntos. La primera noche en nuestra casa de vacaciones, nos sentamos en el deck mirando el cielo estrellado mientras escuchábamos el sonido de las olas. Ken me tomó de la mano. Margaret, envejeceremos juntos aquí, dijo. Esas palabras aún me calientan el corazón hoy. Pero todo comenzó a desmoronarse con una sola llamada telefónica de mi padre. Era la mañana del segundo día después de regresar de un viaje de negocios al sudeste asiático. Estaba visitando la casa de vacaciones cuando sonó el teléfono. Margaret, necesito hablar contigo, dijo mi padre, su tono con un leve atisbo de confianza forzada. ¿Algo ha pasado?, pregunté con indiferencia, sin saber en absoluto que me estaba a punto de devolver a la dura realidad de esta manera. Es sobre la casa de vacaciones, comenzó mi padre, sus palabras me dieron inmediatamente una sensación de inquietud. ¿Qué pasa con ella?, pregunté. Ya la he vendido. La transferencia de propiedad se realizará el mes que viene. Por un momento, no podía comprender el significado de sus palabras. Venta, transferencia. ¿Nuestra preciada casa de vacaciones? ¿De qué estás hablando?, mi voz temblaba. Diana está en problemas, explicó mi padre, su tono sonando a excusa. Fracasó en una inversión y ahora tiene una deuda de $200,000. ¿Y qué tiene eso que ver con nuestra casa de vacaciones?, la ira quemaba dentro de mi pecho. Margaret, pensé que entenderías. Diana necesita dinero, si no ayudamos a los cobradores. Fuiste y hiciste lo que quisiste, ¿verdad?, dije con voz fría. Mi agarre en la barandilla del balcón se apretó. Ni siquiera usas la casa de vacaciones, dijo mi padre, su tono volviéndose más firme. La vida de Diana está en juego. ¿Es más importante una casa de vacaciones que la vida de tu hermana? Ese es el problema de Diana, respondí, luchando por mantener mi voz tranquila. ¿Vender la casa de vacaciones sin nuestro consentimiento?
¿Cómo lograste proceder con la venta? Sentí un momento de vacilación en la respuesta de mi padre. Tenía sus firmas y los documentos ya estaban preparados. Falsificaste las firmas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza a medida que la gravedad de las acciones de mis padres comenzaba a calar en mí. Margaret, escúchame, Diana no tiene la culpa, solo fue engañada. No, esto es un crimen. Una venta no autorizada es un fraude. Mi voz fue fría. Voy a contactar con la policía. Escuché como mi padre dejó escapar un suspiro al otro lado de la línea. La policía, no seas ridícula. ¿Cómo vas a sacar un asunto familiar fuera de casa? No, esto no es solo un asunto familiar. Es un crimen, dije con firmeza, apretando más la barandilla. Papá, mamá, es hora de que dejen de limpiar los desastres de Diana. Antes de que destruyeran la casa de vacaciones que Ken y yo habíamos trabajado tan duro para ahorrar durante todos esos años, el lugar donde soñamos, practicamos windsurf y miramos las estrellas, mientras compartíamos nuestras esperanzas para el futuro. Margaret, somos familia, ¿no? Ayudarse es lo que hace una familia, suplicó mi padre, su voz cambiando a un tono de desesperación. Sí, somos familia, respondí, dejando escapar un suspiro profundo. Y por eso tengo que denunciarlos a ti y a mamá por fraude. Al terminar la llamada, solo quedaba el sonido de las olas en el aire. La brisa salada enfrió mis mejillas sonrojadas. No podía creer que mis padres hubieran llegado tan bajo. Su devoción torcida por Diana finalmente había cruzado una línea imperdonable. Tal vez, en parte, yo fuera culpable por no haberlos detenido antes, pero ya era suficiente. Guardé el teléfono en mi bolsillo y regresé dentro de la casa de vacaciones. Una hora después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Ken. Margaret, ¿estás bien? Al escuchar su voz, me sentí un poco más tranquila. Sí, acabo de hablar con mi padre. Recibí una llamada del comprador potencial, dijo Ken, su voz firme. Resulta que es uno de mis amigos más jóvenes de la universidad. Cuando les expliqué la situación, entendieron de inmediato. La venta ha sido cancelada. Solté un suspiro profundo de alivio. Al menos ese era un problema resuelto. Gracias, Ken. También escuché de la policía, continuó. Encontraron los documentos falsificados que tus padres usaron. Sus palabras hicieron que mi pecho se apretara. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar, papá y mamá? Ken llegó a la casa de vacaciones esa misma noche. Incluso en medio de su jornada laboral, había venido a verme por preocupación. ¿Estás bien?, preguntó, su voz suave, trayéndome una sensación de consuelo tan necesaria. Ken me abrazó suavemente y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a caer. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron esto? ¿Creen que pueden hacer cualquier cosa, con tal de que sea por Diana? Margaret, Ken acarició mi cabello mientras hablaba suavemente, no has hecho nada malo. De hecho, estoy orgulloso de ti por mantenerte firme. Aunque esas palabras calaron hondo en mi corazón, al día siguiente, la policía lanzó una investigación a gran escala. Mis padres fueron interrogados por cargos de intento de fraude. Mi madre me llamó repetidamente, pero no respondí. Una semana había pasado desde entonces. En el deck de la casa de vacaciones, observamos la puesta de sol sobre el océano. El sonido de las olas rompiendo contra la orilla calmó suavemente mi corazón. Recuerdo que Ken dijo en voz baja, el día que encontramos este lugar. También lo recordé. El día en que recorrimos la propiedad, decidimos en ese mismo momento que, aunque la casa estaba vieja, repararla se convertiría en parte de nuestros recuerdos. Repintamos las barandillas, cambiamos las tablas del suelo y renovamos la cocina. Todo el trabajo lo hicimos los dos. A veces discutíamos, pero incluso esos momentos ahora me parecen nostálgicos. Margaret, dijo Ken, tomándome de la mano, estamos juntos en esto. Cualesquiera que sean los desafíos que vengan, los enfrentaremos como un equipo. Asentí. Mi relación con mis padres tal vez nunca volviera a ser la misma, pero eso estaba bien. Esta era nuestra vida, nuestras elecciones, y esta casa de vacaciones junto al mar era la prueba de nuestro amor. Mientras tanto, la investigación de la policía avanzaba con firmeza. A medida que se desarrollaba, salieron a la luz más detalles sobre las acciones de mis padres. Sabían desde el principio que la propiedad era de propiedad conjunta entre Ken y yo, pero aún así procedieron con la venta. La falsificación de los documentos fue cuidadosamente planeada. Se reveló que, durante su explicación al comprador potencial, proporcionaron información falsa.
Habían estado preparando todo esto durante 3 meses. Primero falsificaron mi firma, luego imitaron hábilmente la firma de Ken para falsificar el acuerdo de venta. A la agencia inmobiliaria, les mintieron, diciendo que nuestra hija y su pareja se mudaban al extranjero y ya no podían gestionar la propiedad. La revelación más impactante fue que mi madre había difundido rumores en el vecindario, afirmando que Margaret y su esposo acumulaban deudas y nos obligan a limpiar tras ellos. Ella estaba dispuesta a dañar la reputación de su propia hija solo para proteger a Diana. Diana se involucró en un esquema de inversión fraudulenta, según confesó mi madre, llorando durante el interrogatorio policial. Al principio se trataba de solo $10,000, pero antes de que nos diéramos cuenta, ya se habían convertido en 200,000. Mis padres agotaron sus ahorros y vendieron terrenos para cubrir la deuda, pero ni eso fue suficiente. Entonces intentaron vender nuestra casa de vacaciones para cubrir la diferencia. Diana no tiene la culpa, insistió mi madre durante el interrogatorio. Ella fue solo una víctima, no es tan inteligente como Margaret. Se dijo que incluso el oficial que realizaba el interrogatorio se quedó sin palabras ante sus declaraciones. Mis emociones eran complicadas. No podía creer que mis propios padres hubieran recurrido a tales acciones. Un día, Diana me contactó. ¿Cómo pudiste hacer esto, hermana? Entregar a nuestros padres a la policía es cruel. Su mentalidad de víctima estaba presente como siempre. Respondí con calma. Diana, ¿te das cuenta de que intentaron vender la casa de vacaciones que Ken y yo tanto valoramos solo para cubrir tu deuda? Eso es un crimen, pero somos familia, ¿no? Realmente estoy sufriendo aquí. Es hora de que empieces a asumir la responsabilidad por tus acciones. Ya no limpiaré más tus desastres. Después de colgar, una fatiga abrumadora se apoderó de mí. Desde niña, Diana había sido mimada por nuestros padres, mientras que yo estudiaba diligentemente y trabajaba duro en mi empleo. Diana vivía de manera imprudente, dependiendo de nuestros padres para que la sacaran de apuros cada vez que fracasaba. He perdido la cuenta de cuántas veces Diana había acumulado deudas. Empezó con un préstamo estudiantil durante su primer año de universidad. Al principio era una pequeña cantidad, $3,000 de una compañía de financiamiento al consumo. Su razón, ir de compras con amigos para marcas de lujo. En lugar de regañarla, mis padres excusaron su comportamiento diciendo que era solo una niña, no se podía evitar, y pagaron inmediatamente la deuda. 2 meses después, descubrimos que había malgastado el dinero de la matrícula. Se lo había gastado en viajes con amigos y ropa nueva. Mi padre sacó de sus ahorros para cubrir el déficit de $30,000. Diana carece de experiencia en la vida, decían. Es natural que no entienda el valor del dinero. En lugar de reprenderla, mis padres la defendieron con excusas. En su 3er año, Diana anunció abruptamente que abandonaba la universidad. Su razón, no podía seguir el ritmo de las clases. Poco después, comenzó a trabajar medio tiempo en un restaurante. Allí comenzó a salir con un cliente, quien finalmente la introdujo a un esquema de inversión, y perdió $38,000. No lo entenderías, Margaret, porque eres tan inteligente, dijo Diana, mirándome como si yo fuera el problema. Él es el único que tengo. Mis padres le rogaron que rompiera con él, y lograron convencerla, pero una vez más, pagaron su deuda. Sus ahorros para la jubilación casi se agotaron, y ahora esto. Engañada por otro esquema de inversión fraudulento, Diana había acumulado $200,000 en deuda. Esta vez, mis padres no tenían más medios para cubrirlo, así que recurrieron a vender nuestra casa de vacaciones. La mimaron demasiado, siempre lo señalé, pero mi madre movía la cabeza. Diana es una niña frágil, tenemos que protegerla. El exceso de devoción de mis padres hacia Diana la estaba destruyendo. Ella carecía de cualquier sentido de responsabilidad personal, repitiendo los mismos errores mientras insistía. Soy la víctima. Cuando decidí comenzar mi propio negocio, mis padres se opusieron rotundamente. Deberías unirte a una empresa estable, decían. También tienes que ser responsable de Diana. Pero ya me había liberado de esa maldición, con Ken como mi socio y apoyo. Había comenzado a caminar por mi propio camino, y sin embargo, mis padres intentaron quitarnos el lugar que tanto significaba para nosotros. Al final, la deuda total, según lo que yo sabía, superaba los $400,000. Cada vez que mis padres defendían a Diana como la pobre niña y seguían limpiando sus desastres. Diana no tiene la culpa, la sociedad es solo demasiado dura. Tienes suerte, Margaret, así que deberías ayudar. Esas palabras ahora resonaban con amarga ironía. Al final,
mis padres arruinaron la vida de Diana al mimarla, y ahora intentaban destruir la nuestra también. Tal vez nunca aceptaron realmente lo que hacemos para ganarnos la vida, dijo Ken, serio. Tenía razón. Su intento de vender la casa de vacaciones era solo una extensión de su falta de comprensión. Quizás por eso pudieron decidir tan fácilmente deshacerse de algo que valorábamos tanto. Pero ese es su problema, dije firmemente. Nuestro vínculo es algo que nadie puede romper. Ken sonrió suavemente. Esa sonrisa siempre me dio fuerza. Nosotros teníamos nuestro propio camino. Los recuerdos grabados en esta casa de vacaciones eran la prueba de eso. A medida que el otoño se adentraba, el mar se volvía más agitado poco a poco. Nos sentamos cerca en la terraza, mirando la puesta de sol sobre el océano. Mi relación con mis padres y Diana probablemente nunca volverá a ser lo que fue. Pero esa fue mi elección. El informe final de la policía llegó. Con la llegada del invierno, mis padres fueron procesados y recibieron una sentencia suspendida. Descarté sus cartas de disculpas sin leerlas. A veces, perdonar solo facilita la repetición de los errores. Esa fue una lección que había aprendido. Un año ha pasado desde entonces. Según un vecino que habló con una amiga de mi madre, mis padres aún luchan por pagar sus deudas. Después de que la venta fraudulenta de la casa de vacaciones fuera expuesta, mi padre tuvo que renunciar a su trabajo. Mi madre ahora se las arregla con trabajos a medio tiempo, madruga en un almacén, empaqueta en una fábrica de alimentos durante el día y trabaja en la caja de un supermercado durante la noche. Escuché que la situación de mis padres era difícil. Oí a una ama de casa chismeando cerca de la caja del supermercado donde trabajaba mi madre. Ha perdido tanto peso. Ya vendieron su casa familiar y ahora viven en un apartamento barato en las afueras de la ciudad. Sus ahorros para la jubilación y todos sus fondos se agotaron, y tomaron más deudas para pagar las deudas de Diana. Margaret, ¿no puedes ayudar a tus padres? Me llamaron varios familiares con la misma pregunta. Y cada vez les respondí lo mismo, tendrán que resolver sus problemas por su cuenta. Diana no ha cambiado. Conoció a un hombre en un club nocturno y ahora está considerando otro esquema de inversión. Esta vez, según ella, es infalible. Seguro que voy a ganar dinero. Cuando mis padres intentaron detenerla, Diana se desbordó. Estoy luchando y ustedes actúan como Margaret, tan fría. Solo ayúdenme. Pero mis padres ya no tenían medios para apoyar a Diana. Apenas podían mantenerse al día con los pagos mensuales. Mi padre había aceptado un trabajo nocturno de seguridad, trabajando los fines de semana sin descanso. Mi madre pasaba sus días buscando ofertas en supermercados para conseguir productos con descuento. No podía permitirse ser exigente. Los vecinos decían que, aunque una vez la vieron llorando sola en la acera a altas horas de la noche, Diana, enfadada por ser abandonada por mis padres, dirigió toda su furia hacia mí. Todo esto es tu culpa, hermana. Hacer que los reportaras a la policía lo arruinó todo. Podríamos haberlo resuelto todo solo vendiendo esa maldita casa de vacaciones. Un día me encontré con mi madre en el supermercado. Estaba irreconocible. Su cabello ahora era blanco, su espalda encorvada. Cuando nuestros ojos se encontraron, se dio prisa en alejarse, evitándome. Su canasta de compras estaba llena de productos con descuento a punto de caducar. Mi padre, por su parte, según se informó, se desmayó durante su turno nocturno de seguridad. El diagnóstico fue agotamiento, pero aún así volvió al trabajo sin descanso, sabiendo que, si se retrasaban con los pagos, las llamadas de los cobradores nunca cesarían. A finales de año, recibí un correo electrónico de Diana. Margaret, préstame $50,000. Te prometo que puedo arreglar todo con eso. Ella había agotado sus préstamos al consumo, sus tarjetas de crédito ya no funcionaban y no quedaba nadie a quien pudiera pedir prestado. Diana, acorralada, recurría a mí para pedir ayuda. No respondí. En su lugar, envié a mis padres información sobre servicios de asesoría y alivio de deudas. Eso era lo máximo que podía hacer por ellos ahora. ¿Por qué no nos dimos cuenta de lo que estaba pasando antes de que llegara a ser tan grave? Las palabras de la amiga de mi madre seguían rondando dolorosamente en mi corazón. Pero este era el camino que mis padres habían elegido. Su devoción ciega a Diana finalmente había arruinado a toda la familia. Suspiré profundamente mientras miraba el océano por la noche. Ken se acercó por detrás y me rodeó suavemente con sus brazos. No es tu culpa, dijo. Asentí en silencio ante sus palabras. Había tomado la decisión correcta. Fue una decisión dolorosa pero necesaria. He estado pensando,
dijo Ken con expresión seria. ¿Y si usamos esta casa de vacaciones como un lugar para eventos benéficos? Caridad. Sí. Vamos a darles a los niños desfavorecidos la oportunidad de experimentar deportes acuáticos. Me conmovió profundamente su sugerencia. Habiendo experimentado la soledad de ser incomprendida por mi propia familia, quería apoyar a los niños que sentían la misma isolación. Es una idea maravillosa, dije. Ken continuó. Tus padres veían este lugar como nada más que una propiedad inmobiliaria, pero para nosotros es un lugar de sueños. Si pudiéramos compartir ese sueño con otros. Tomé su mano en la mía. Ken siempre entendió los rincones más profundos de mi corazón. Hagámoslo, dije con determinación. Nos cambiamos a nuestros trajes de baño. Al montar las olas, sentí una sensación pura de felicidad. Sí, mi relación con mi familia biológica se había perdido, pero había elegido mi camino, y esa elección no fue un error. Escuchando el sonido de las olas, miramos hacia el futuro. Esta casa de vacaciones seguirá alimentando nuestros sueños y ahora también se convertirá en un lugar de esperanza para otros que persiguen sus propios sueños. Ahora pasemos a la siguiente historia. Historia 2. Pagué la matrícula universitaria de mi media hermana, pero ella manchó mi nombre en público. Así que tengo una sorpresa para ella. Hola chicos, estoy realmente atorada con esto y, honestamente, siento que toda mi vida se ha dado vuelta en las últimas semanas. Yo, de 27 años, mujer, había hecho un gran compromiso para ayudar a mi media hermana Jenny, de 19 años, mujer, con la universidad, pero algo sucedió recientemente que me hizo cuestionarlo todo. Ni siquiera sé por dónde empezar, así que les contaré la historia y ustedes deciden si soy una completa idiota o no. Ok, primero que todo, Jenny y yo compartimos la misma mamá, pero tenemos papás diferentes. Yo soy de su primer matrimonio y Jenny es de su segundo. A pesar de eso, siempre hemos estado muy unidas, como verdaderas hermanas. Nunca me ha parecido que el hecho de ser medias hermanas tuviera importancia. Yo soy la mayor, así que siempre he tratado de cuidar de ella. Yo era la que le ayudaba con la tarea cuando mamá estaba ocupada, la que se quedaba despierta con ella durante su primer desamor, e incluso le enseñé a conducir, lo cual les puedo decir que fue aterrador, pero también algo gracioso. Cuando su papá falleció el año pasado, yo estuve a su lado. Estaba devastada y traté lo mejor que pude de ser su apoyo. La llevaba a sus citas de consejería para el duelo, la sacaba a comer helado para animarla, e incluso la dejaba desahogarse conmigo sobre cosas que yo no podía arreglar. Honestamente, pensaba que teníamos un lazo en el que siempre nos respaldaríamos, sin importar qué, pero luego las cosas empezaron a cambiar. Jenny pasó de ser la niña dulce y alegre con la que crecía a alguien que parecía pensar que todos estaban en su contra. Se volvió defensiva y empezó a culpar a sus amigas por cosas aleatorias, como prestar ropa y no devolverla, o robar cosas como maquillaje y pequeños accesorios. Me llamaba para desahogarse sobre cómo Zoe y otras probablemente tomaron esto o cómo podían traicionarla de esa manera, y yo no sabía cómo responder. La mitad del tiempo, honestamente, pensaba que solo era su dolor hablando, así que nunca la confronté sobre eso. Tal vez debería haberlo hecho, ¿verdad? Mientras tanto, mi vida iba por buen camino. Me gradué de la universidad, conseguí un buen trabajo y finalmente empecé a ahorrar para estudios de posgrado, después de años de estar apenas sobreviviendo. Sentía que las cosas finalmente empezaban a mejorar. Luego, Jenny fue aceptada en una universidad local. Todos estaban emocionados, mamá prácticamente brillaba de felicidad, pero financieramente las cosas no iban bien para ella. La pérdida de su esposo le había afectado mucho, y pagar la matrícula de Jenny no era posible. Así que mamá me preguntó si podía ayudar. Por supuesto, dije que sí. Jenny es mi hermana y la familia ayuda a la familia. Le dije a mamá que cubriría la matrícula de Jenny, siempre y cuando ella trabajara medio tiempo para cubrir su propio dinero de gastos. También le ofrecí dejarla vivir conmigo sin pagar alquiler, ya que la universidad estaba cerca de mi apartamento. Parecía un plan sólido en ese momento, pero no me di cuenta de cuánto esfuerzo me costaría. Aquí está la cuestión, ayudar a Jenny significaba que tendría que reducir mis propios gastos. Ya no habría viajes de fin de semana con amigas ni compras impulsivas solo porque quería algo. Pero estaba bien con eso. Quería darle la oportunidad de concentrarse en la escuela sin preocuparse por las finanzas. Pensé que navegaríamos juntas por este nuevo capítulo, como en los viejos tiempos. Cuando Jenny se mudó, al principio no fue lo que esperaba. Parecía un nuevo comienzo para las dos, pero después de unas semanas, ella comenzó a salir con un nuevo grupo de amigas que no me parecían nada bien. Eran ruidosas,
despreocupadas y simplemente irrespetuosas. Aparecían en mi apartamento a cualquier hora, actuando como si fuera su espacio, no el mío. Traté de ser relajada al principio, porque bueno, tiene 19 años y tal vez estaba siendo demasiado estricta, pero cuanto más las observaba, más algo no me cuadraba. De alguna manera, me daban una vibra sospechosa, como si... No sé, el tipo de personas en las que no confiarías cerca de tus cosas por mucho tiempo. Una vez, atrapó a una de ellas husmeando en los gabinetes de mi cocina, como si estuvieran buscando algo. Después de unas noches de su tontería, finalmente le dije algo a Jenny. Le dije que no me sentía cómoda con que sus amigas vinieran todo el tiempo y, honestamente, me parecían un poco sospechosas. Su respuesta fue, no es asunto tuyo con quien me junto. Genial, increíble, me encantó esa actitud. Me mordí la lengua y lo dejé pasar porque no quería pelear con ella ni parecer que quería controlar su vida, pero en el fondo estaba preocupada. Algo en ellas no me parecía bien, como si estuvieran metidas en algo raro, tal vez cocaína. No tenía pruebas, así que lo guardé para mí. Para empeorar las cosas, Jenny no estaba cumpliendo con su parte. No estaba buscando un trabajo a medio tiempo como habíamos acordado y tampoco estaba contribuyendo con las tareas de la casa. Empecé a sentirme más como su sirvienta que como su hermana. No quería estar encima de ella, pero era frustrante. Estaba sacrificando mucho para ayudarla, recortando mis propios gastos, dejando de ir a viajes con amigas y poniendo mis planes de posgrado en pausa. Lo mínimo que podría hacer era poner de su parte, ¿no? Justo en ese mismo tiempo, finalmente logré comprarme un coche. Era un sedán usado, nada de lujo, pero era confiable y me llevaba a donde necesitaba ir. Estuve ahorrando durante meses y sentí que había logrado algo grande. Llamé a mamá para compartir la noticia, mientras Jen estaba sentada junto a mí en el sofá, casualmente mirando su teléfono. Mamá, finalmente conseguí el coche, dije emocionada. Solo necesito un poco más de dinero para terminar de pagarlo, pero ya casi está. Mamá sonó tan feliz por mí, eso es increíble, querida. Has estado trabajando tan duro, estoy muy orgullosa de ti. Jenny no dijo nada, solo siguió mirando su teléfono y no le di mucha importancia. No era un gran asunto ni ningún tipo de secreto, solo estaba orgullosa y quería compartir el momento. Por un breve momento, pensé que tal vez las cosas empezarían a mejorar. Tenía mi coche, Jenny se estaba adaptando a su nueva vida y pensaba que eventualmente encontraríamos nuestro ritmo. Incluso pensé que el coche podría ser algo sobre lo que podríamos vincularnos, un pequeño hito para mí y una forma de hacer su vida más fácil también. Quiero decir, yo la llevaba a la escuela y a hacer mandados, no era solo para mí, pero en lugar de estar feliz por mí, empezó a actuar diferente, más distante, más irritable. No era abiertamente mala o algo así, pero su tono estaba raro, como si tuviera algo que decir pero no lo dijera. Así que sí, ya estábamos en terreno inestable antes de que sucediera el incidente que cambió todo. Habíamos planeado un pequeño viaje al lago para celebrar el coche, nada elegante, solo un día tranquilo fuera. Pensé que sería una buena forma de resetear las cosas, tal vez hablar y volver a ser como antes. Jenny parecía emocionada, lo cual era raro últimamente, así que estaba esperando con ansias. La mañana de ese día empezamos a empacar el coche. Yo estaba recogiendo bocadillos y mantas, mientras ella agarraba sus cosas. Fue entonces cuando la escuché gritar desde su habitación. No era el grito habitual de molestia o dramatización a la que me había acostumbrado, era un grito de pánico puro. Dejé lo que estaba haciendo y corrí hacia allí, pensando que se había hecho daño o algo. Estaba de pie en el medio de su habitación, revolviendo sus bolsas como una maníaca. La ropa volaba por todos lados, los cajones estaban abiertos, parecía que estaba al borde de... ¿Qué pasa?, le pregunté, genuinamente preocupada. La cámara de mi papá, dijo, su voz temblando, ya no está. Para contextualizar, no era cualquier cámara. Era una cámara antigua, chapada en oro, como una Luxus, que valía miles, y había estado en la familia de su papá por generaciones. Me lo había contado antes, como su papá solía tomar fotos con ella cuando era niña y cómo era una de las pocas cosas que le quedaban de él. Sabía lo mucho que significaba para ella, así que inmediatamente comencé a ayudarla a buscar. Desordenamos su habitación, luego la sala de estar, luego el coche, nada. Era como si la cámara hubiera desaparecido en el aire. Le pregunté si estaba segura de que la había traído cuando se mudó. Se congeló por un segundo, como si estuviera considerando la posibilidad, pero luego negó con la cabeza. La tenía, la estaba usando el otro día, dijo. Asentí y sugerí que repasáramos sus pasos,
Tal vez la había dejado en casa de alguna amiga o en uno de sus coches. Pero en el momento en que las palabras salieron de mi boca, toda su actitud cambió. Dejó de buscar, cruzó los brazos y me miró con una expresión de frustración y acusación al mismo tiempo. No la dejé en ningún lado, dijo lentamente. Alguien debe haberla tomado. Parpadeé, confundida. ¿Tomarla, Jenny? ¿Quién? Y entonces me cayó el 20. No solo estaba diciendo que alguien había tomado la cámara, estaba diciendo que yo la había tomado. ¿En serio me estás acusando de robar tu cámara?, le pregunté, mi voz subiendo de tono. Estaba tan sorprendida que ni siquiera sabía qué más decir. Quiero decir, sí, sabía que últimamente estaba rara con la confianza, pero nunca pensé que llegaría a eso conmigo, su propia hermana. Solo digo, empezó ella, con un tono defensivo, es raro como ahora tienes dinero para un coche y ahora falta mi cámara. ¿No te parece conveniente? La miré, absolutamente atónita. No podía creer lo que estaba escuchando después de todo lo que había hecho por ella, pagar su matrícula, dejarla vivir conmigo sin alquiler, lidiar con sus amigas desordenadas. ¿Así me veía, como algún tipo de ladrona? Me estás tomando el pelo ahora, dije, tratando de mantener la calma. He estado ahorrando para ese coche durante meses. Me has visto trabajando horas extra, me has visto dejar de hacer cosas para poder permitírmelo, y ahora. ¿Me estás acusando de empeñar la cámara de tu papá para cubrir el resto? Ella se encogió de hombros, como si no fuera un gran problema. No sé, es solo que el momento es sospechoso. Esa palabra, sospechoso, me pareció repulsiva. No podía creer que realmente me estuviera diciendo eso, ni mucho menos que lo creyera. Le dije que tenía recibos para probar cada centavo que había gastado en el coche, pero solo puso los ojos en blanco y siguió rebuscando entre sus cosas, murmurando algo sobre lo conveniente que todo era. Lo que más me dolió ni siquiera fue la acusación en sí, sino el hecho de que no confiara en mí. Después de todo lo que habíamos pasado, después de todas las veces que yo la había apoyado, ella pensó que yo era capaz de robar algo tan importante para ella. Sentí como si me hubiera dado una bofetada en la cara. En ese momento, ni siquiera sabía qué decir. Solo salí de la habitación, tomé mis llaves y le dije que le estaría esperando en el coche si aún quería ir al lago. Parte de mí esperaba que saliera y se disculpara, pero no lo hizo. Solo se quedó cabizbaja todo el trayecto hacia allá, sin decir una palabra, y eso fue el principio del fin. Después del viaje al lago y la cámara perdida, las cosas entre Jenny y yo se volvieron insoportablemente tensas. Apenas me hablaba, a menos que fuera absolutamente necesario, y hasta entonces su tono estaba cortante, como si yo hubiera hecho algo imperdonable. Era una especie de agresividad pasiva rara, como si no fuera directamente mala, pero todo en su actitud gritaba tú eres el problema. Dejaba sus cosas por todo el apartamento, convenientemente olvidaba limpiar después de ella y subía el volumen de la televisión cuando yo trataba de trabajar. Al principio lo ignoré, porque no quería empeorar las cosas, pero no era solo eso, era todo. Luego, de repente, empezaron a desaparecer cosas pequeñas por el apartamento. Al principio eran cosas aleatorias, como mi cargador de teléfono, mi taza de café favorita y un par de bolsas reutilizables que usaba para hacer las compras. Pensé que tal vez las había perdido, pero luego noté algunas de las cosas apareciendo en su habitación. Mi cargador estaba enchufado a su teléfono, la taza de café que había estado buscando toda la semana estaba sobre su mesita de noche, medio llena con una bebida misteriosa. Cuando le pregunté sobre eso, solo se encogió de hombros y dijo algo como, no pensé que te importara. Traté de ignorarlo, no valía la pena pelear por eso y, sinceramente, estaba tan agotada mentalmente que no me importaba, pero luego la cosa escaló. Empecé a encontrar mis cosas rotas o dañadas. Un marco de fotos que tenía desde la universidad estaba agrietado, mi botella de agua favorita, la que había estado usando durante años, de repente tenía un gran abollón, y mis plantas, que había cuidado durante meses, parecían haber sido regadas en exceso hasta el punto de ahogarlas. El hecho de que ni siquiera se molestara en reconocerlo solo lo empeoraba. No se trataba solo de las cosas tampoco, el comportamiento de Jenny se volvió cada vez más imprudente. Sus amigas estaban todo el tiempo en casa y no eran precisamente del tipo tranquilo. Ponían música a todo volumen, dejaban basura por todo el apartamento e incluso usaban mi baño como si fuera suyo. La confronté al respecto más tarde y ella puso los ojos en blanco como si yo estuviera exagerando. Son mis amigas, dijo, como si eso lo justificara todo. ¿Por qué te importa tanto? Porque este es mi apartamento, le respondí, yo soy la que paga el alquiler, soy yo la que tiene que limpiar después de ellas. No puedes dejar que traten este lugar como si fuera un desmadre.
en lugar de disculparse, simplemente me miró con esa expresión vacía y dijo, bueno, tal vez no deberías haberme invitado a vivir aquí si no querías lidiar con mi vida. Esa frase se quedó conmigo. Yo la había invitado a quedarse conmigo para que pudiera tener la oportunidad de una vida mejor, para que no tuviera que estresarse con el alquiler o las cuentas mientras iba a la escuela, y así es como lo veía ella, como una carga que me había impuesto. Ni siquiera sabía cómo responder, así que simplemente me di la vuelta, pero lo peor de todo es que esa maldita situación de la cámara no se iba. Jenny ya no me acusaba directamente, pero no necesitaba hacerlo, el daño ya estaba hecho. Cada vez que entraba en una habitación, podía sentirla observándome, como si estuviera esperando que cometiera un error o revelara algo. Era asfixiante, y lo peor de todo era el chisme. De alguna manera, la historia de la cámara perdida se había filtrado. Tenía la sensación de que fue Jenny después de contarle a sus amigas, y parecía que todo el pueblo estaba hablando de ello. Vivo en un pueblo pequeño y todo el mundo sabe todo sobre los demás, así que la máquina de chismes del pueblo estaba a todo lo que daba, y déjame decirte, es más rápida que internet por aquí. Entraba al supermercado y de repente sentía que era la protagonista de un mal programa de telenovela. ¿Conoces ese momento en Mean Girls cuando Regina esparce el rumor sobre Janice? Pues sí, eso era yo, solo que en lugar de un comedor de secundaria, era el pasillo 5 junto a los cereales. De repente, recibía miradas furtivas en el supermercado y susurros detrás de mi espalda. En el trabajo, incluso mi jefa me llamó a un lado, no para regañarme, sino para enterarse del chisme. Le encantan los rumores, pero afortunadamente se mantuvo al margen, por lo demás. Al principio dejé pasar las acusaciones porque sabía que no había tomado la cámara, pero a medida que los susurros se hicieron más fuertes y las miradas más difíciles de ignorar, empecé a dudar. ¿Y si accidentalmente la moví? ¿Podría haber caído en una de mis bolsas cuando estaba ayudando a Jenny a desempacar? Repasé cada momento de las últimas semanas tratando de encontrar alguna pizca de verdad en lo que ella decía. Incluso comencé a revisar mis propios cajones y estantes, solo para estar segura. Me sentía ridícula, pero la presión me estaba afectando. Todos parecían tan convencidos de que yo la había tomado que empecé a preguntarme si de alguna manera había cometido un error. En un momento, incluso comencé a leer hilos en Reddit para ver si alguien más había pasado por algo similar. Mi hermana me acusó de robo y arruinó mi vida. No obtuve muchos resultados, pero los comentarios en historias similares eran una mezcla de corta a la Y, la familia es familia, tienes que perdonar. Súper útil, ¿verdad? Cerré la aplicación y me sentía aún peor. En el fondo, sabía que no había hecho nada malo, pero no pasó mucho tiempo antes de que la familia del papá de Jenny se involucrara. Estaban furiosos, por supuesto, y no se molestaron en escuchar mi versión de la historia. Recibí llamadas de familiares con los que no había hablado en años, todos exigiendo saber cómo pude hacerle esto a Jenny. Me llamaron egoísta, desconfiada y una hermana terrible. Traté de explicar que no había tomado la cámara. Pero no estaban interesados en escucharme. Yo era culpable y eso era todo. Incluso comencé a recibir mensajes en las redes sociales. Personas que apenas conocía comentaban en mis publicaciones antiguas, llamándome ladrona y mentirosa. Algunos ni siquiera eran sutiles al respecto. Me etiquetaban en publicaciones diciendo cosas como, algunas personas hacen cualquier cosa por dinero. Fue humillante. Al final, decidí eliminar mi cuenta de Facebook por completo porque ya no soportaba más. Mientras tanto, Jenny seguía como si todo estuviera normal, o al menos como si toda esta situación no la estuviera afectando. Seguía saliendo con sus amigas, seguía actuando como si yo estuviera exagerando sobre todo. Cada vez que intentaba hablar sobre lo mucho que me dolía todo esto, ella me cortaba con algún comentario pasivo-agresivo, como, bueno, tal vez si no tuvieras nada que esconder, la gente no estaría hablando. Llegó al punto en que comencé a evitarla por completo. Salía temprano al trabajo y me quedaba fuera hasta tarde solo para evitar estar en el apartamento al mismo tiempo que ella. Incluso comencé a comer fuera más seguido, aunque eso mataba mi presupuesto, solo para no tener que lidiar con su actitud. En la cena, no sabía qué más hacer. Hablar con ella no servía, ignorarla no servía, y lo peor de todo, no importaba cuánto intentara probar mi inocencia, no importaba en su mente y aparentemente tampoco en la de los demás. Yo era culpable. Intenté hablar con mi madre al respecto, esperando que me ayudara a encontrar una solución, pero incluso ella parecía reacia a involucrarse. Ha pasado por mucho, dijo mamá, como si eso justificara todo. Tal vez solo necesite algo de tiempo para calmarse. Calmarse, respondí con furia, me está acusando de robar, mamá. Está destrozando mi apartamento. Está dejando que sus amigas traten este lugar como si fuera una casa de fraternidad.
¿Cómo es eso aceptable? La postura de mamá, esa postura que dice está demasiado cansada para lidiar con esto, fue la que tomó. Hablaré con ella, dijo, eventualmente, pero tienes que tener paciencia, ella aún está de luto. Quería gritar, paciencia, había sido nada más que paciente. Me había sacrificado por Jenny, y así es como ella me lo agradecía. Sabía que mamá solo estaba tratando de mantener la paz, pero sentí que estaba del lado de Jenny, aunque no lo quisiera. Las cosas siguieron escalando hasta que finalmente llegué a mi punto de quiebre. Todo llegó a un punto crítico cuando una de las tías de Jenny, por parte de su papá, me llamó. No había hablado con esa mujer en años. Honestamente, ni siquiera recordaba su nombre, pero vino directo al grano. Me dijo sin rodeos que si no devolvía la cámara inmediatamente, iban a presentar una denuncia policial por robo. Una denuncia policial. Estaba tan sorprendida que casi me reí. Traté de explicar que no había tomado nada y que no tenían pruebas, pero me cortó. No nos importan tus excusas, dijo bruscamente. Has faltado al respeto a nuestra familia y nos aseguraremos de que enfrentes las consecuencias. Esa llamada me encendió. Estaba harta de quedarme callada, harta de ser paciente y definitivamente harta de dejar que Jenny me arrastrara por el barro. Esto ya no era solo su chisme mezquino, esto era serio. Si ellos presentaban ese informe policial, podría arruinar mi trabajo, mi reputación, todo. Cuando llegué a casa esa noche, estaba lista para ponerle fin a todo. Fui directamente a la habitación de Jenny y abrí la puerta de golpe. Ella estaba tirada en su cama, revisando su teléfono como si no le importara nada en el mundo. Verla tan tranquila, como si no estuviera destruyendo mi vida, me hizo hervir la sangre. Tenemos que hablar ahora, dije, tratando de mantener la voz firme. Ni siquiera levantó la vista. ¿Sobre qué?, dijo con ese tono falso e inocente que había perfeccionado. Aprieté los puños. Sobre cómo la familia de tu papá está amenazando con presentar una denuncia policial contra mí por tu estúpida acusación. Tienes que arreglar esto, Jenny, ahora mismo. Finalmente levantó la vista, levantando una ceja, como si yo fuera la que no estuviera razonando. ¿Por qué debería?, dijo con un encogimiento de hombros. Te lo mereces. Mi mandíbula cayó. ¿Me lo merezco? ¿Estás hablando en serio? Te hiciste ver culpable, dijo ella, con la voz plana y desdeñosa. Tal vez si no fueras tan sospechosa con tu coche, la gente no pensaría que robaste la cámara. Eso fue todo, ya no pude aguantar más. Jenny, ¿me estás tomando el pelo? No he hecho más que ayudarte. Estoy pagando tu matrícula, te dejé vivir aquí gratis, he sacrificado todo para hacer tu vida más fácil, ¿y así me lo agradeces? ¿Destrozando mi nombre y volteando a todos en mi contra? Ella puso los ojos en blanco. Tal vez deberías haber pensado en eso antes de robarme. Sentí como si mi pecho se apretara, la pura audacia de sus palabras me dejó furiosa y destrozada al mismo tiempo. Lárgate de aquí, gruñí, cada palabra más fuerte que la anterior. Haz las maletas y vete. He terminado con esto. Ya basta. Por un segundo, ella se vio sorprendida, como si no pensara que yo tuviera lo suficiente para hacerlo, pero luego su cara se endureció. Está bien, dijo, levantándose. De todos modos, no te necesito. Salí de la habitación a toda prisa, temblando de ira. Ya no podía estar ni un segundo más en el mismo espacio que ella. Fui a la cocina, sujetando el mostrador para estabilizarme. No podía creer que todo hubiera llegado a esto. Después de todo lo que había hecho por ella, así es como terminaba. Fue entonces cuando escuché los golpes, no unos golpes ligeros ni pisadas, sino unos golpes destructivos, sonando con fuerza. Mi corazón dio un brinco en mi garganta. Corrí hacia la ventana y ahí estaba ella, Jenny, corriendo por el camino de entrada como una absoluta maníaca, un bate de béisbol en la mano. ¿Qué diablos está haciendo?, murmuré para mí misma, buscando con prisa las llaves para abrir la puerta. Apenas logré salir antes de escuchar el crujido enfermizo del bate golpeando mi coche. No paró, retrocedió el bate como un tonto y volvió a golpear, esta vez golpeando el capó, dejando un gran abollón. Me quedé paralizada por un segundo, completamente atónita. Jenny, grité mientras corría hacia ella. ¿Qué diablos estás haciendo? Ella se giró para mirarme, con una sonrisa de suficiencia en su rostro, sujetando el bate con fuerza. Sin decir una palabra, lo levantó de nuevo, y lo estrelló contra el costado de mi coche con un fuerte golpe que hizo que los vecinos salieran a ver el drama. Mi estómago se hundió mientras miraba el abollón que acababa de dejar. ¿Qué te pasa?, grité, mi voz temblando de ira e incredulidad. Ella sonrió,
descansando el bate sobre su hombro. «¿Qué pasa?», dijo con una sonrisa burlona. «Tu precioso coche», pensé. Pensé que podría darle algo de carácter para que coincidiera con su dueña. Mis puños se apretaron mientras me acercaba a ella. «Jenny, suelta el bate ahora». Ella se rió amargamente, tirando el bate en la entrada, como si ya hubiera hecho su punto. «Está bien, eres tan dramática», dijo. «Sabes que es solo un coche estúpido y deberías haberlo pensado antes de pedirme que me fuera, como si fuera algún tipo de basura que puedes tirar a la basura». No respondí, solo saqué mi teléfono y marqué el número. Cuando la operadora respondió, mantuve la voz firme, a pesar de la ira que burbujeaba por debajo de la superficie. «Mi hermana acaba de dañar mi coche con un bate, necesito que alguien venga aquí». La expresión de Jenny vaciló cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo. «¿En serio estás llamando a la policía por esto?», preguntó, con la voz llena de incredulidad. «Vaya, supongo que la familia no significa nada para ti». «No, Jenny», le dije con firmeza, «el respeto no significa nada para ti. Ya he tenido suficiente». Minutos después, el coche patrulla entró en la entrada. Jenny cruzó los brazos, su rostro estaba vacío, pero su postura estaba tensa. El oficial salió del coche y evaluó inmediatamente la escena, fijando los ojos en la abolladura de mi coche y el bate tirado en el suelo. Le expliqué todo al oficial, cómo Jenny había estado causando problemas durante semanas, cómo había golpeado mi coche con un bate y cómo me sentía insegura en mi propia casa. Jenny intentó restarle importancia, diciendo que solo fue un pequeño golpe y acusándome de exagerar las cosas, pero el oficial no parecía creérselo. «¿Golpeaste el coche con el bate?», le preguntó directamente el oficial. Jenny se encogió de hombros. «Sí», dijo, «pero no es como si lo hubiera destruido o algo así, es solo una abolladura». El oficial no mostró ninguna emoción. «Eso sigue siendo daño a la propiedad», dijo. «¿Quieres presentar cargos?». Me miró a mí. No dudé. «Sí, quiero». La mandíbula de Jenny se cayó. «¿De verdad vas a hacer esto?». «Me dejaste sin opción», le dije con firmeza. «Esto ya no se trata del coche, Jenny, se trata de todo. He hecho todo lo posible por ti, y así es como me lo agradeces». «Ya he terminado». Ella no respondió, solo me miró mientras el oficial tomaba nuestras declaraciones. Después de unos minutos tensos, el oficial le dijo que tenía que irse. Ella entró a la casa, cerrando las puertas con fuerza mientras recogía sus cosas. Cuando apareció de nuevo con sus maletas, no me miró ni dijo una palabra. Subió al coche de una amiga que había venido a recogerla y se fue sin mirar atrás ni una sola vez. El oficial me entregó una copia del informe y me dio algunos consejos sobre cómo manejar la situación en el futuro. Asentí, pero la mayoría de lo que dijo se desdibujó en mi cabeza, estaba demasiado agotada para procesarlo todo. Cuando el oficial se fue, me quedé en la tranquila entrada mirando la abolladura de mi coche y el bate tirado en el suelo. Lo recogí, sintiendo el peso del bate en mis manos, y lo tiré a la basura. Se sintió simbólico, como si estuviera tirando la locura que ella había traído a mi vida. Mientras me siento aquí, una cosa está clara, Jenny puede besar el fondo universitario con despedida. Después de todo lo que ha pasado, no hay forma de reparar eso. He hecho mi parte, y si eso me convierte en la mala persona a los ojos de alguien, pues que así sea. ¿Quién crees que es el verdadero imbécil aquí? Te mantendré al tanto si surge más drama, pero por ahora, estoy avanzando. Gracias por leer mi actualización final. Hola a todos. No esperaba que esto se volviera tan grande como lo hizo. Gracias a todos los que compartieron sus pensamientos, ya sea que estuvieran de mi lado o pensaran que era la peor hermana del mundo. Ha sido revelador, por decirlo menos. Para los que me llamaron insensible, bueno, tienen derecho a su opinión, pero yo sigo con la mía. Así que déjenme contarles qué pasó. Después de que Jenny se fue, pasé la siguiente semana tratando de poner mi vida en orden. Entre lidiar con el informe policial y explicarle todo a mi arrendador, sentí como si estuviera trabajando a tiempo completo. Tuve suerte de que Jenny no hubiera dañado realmente mi coche, y logré arreglar algunos rasguños y abolladuras, pero las consecuencias de sus acciones llegaron rápido y duro. Las acusaciones que presenté fueron suficientes para activar una audiencia, y las palabras se difundieron rápidamente por la ciudad. De repente, Jenny ya no era solo la chica a la que se le había muerto su papá, era la chica que se había descontrolado y metido en problemas legales. La familia de su papá, que había sido tan rápida en apoyarla cuando me acusó de robar la cámara, de repente no quería saber nada de ella.
Las mismas personas que me habían amenazado con denunciarme a la policía, ahora se distanciaban de ella como si fuera una especie de paria. Pero no se disculparon conmigo. Y luego, la verdad sobre la cámara finalmente salió. Resulta que Jenny ni siquiera había traído la cámara a mi apartamento, la había empacado en una de sus cajas cuando se mudó, pero había dejado accidentalmente esa caja en la casa de mamá. Mamá la encontró mientras limpiaba la habitación de invitados, enterrada bajo algunas ropas viejas y papeles. Me llamó en cuanto la encontró, su voz mezclada con alivio y culpa. No sé qué decir, dijo mamá, debería haberlo revisado antes, todo este lío podría haberse evitado, Aram. Estaba tan atónita que no pude sentirme enojada en ese momento. La cámara, la cosa que había comenzado esta pesadilla, había estado guardada y segura en la casa de mamá todo el tiempo. Cuando Jenny se enteró, dio lo que apenas podría pasar como una disculpa. Estaba estresada, vale, dijo cuando la enfrenté al respecto. No tienes idea de lo que he estado pasando, deberías haberlo entendido. Entendido, respondí, me acusaste de robar, destruiste mi nombre, trataste de destrozar mi coche y ahora me dices que debería haberlo entendido. ¿Estás bromeando? No tuvo una respuesta real, solo murmuró algo sobre cómo había estado abrumada y se fue, como si eso debería arreglar todo. Pero el daño ya estaba hecho. Y Jenny comenzaba a sentir las consecuencias de sus acciones. Las acusaciones que había presentado significaban que ahora tenía un expediente, lo que no ayudaba mucho en sus posibilidades de conseguir un trabajo a medio tiempo para pagar la escuela. Y sin mi ayuda para cubrir su matrícula, no podía permitirse seguir inscrita. Al final, tuvo que abandonar la universidad por completo, lo que solo alimentó los rumores en la ciudad. Sus amigas, las mismas que defendió con tanta vehemencia cuando vivíamos juntas, desaparecieron casi de inmediato. Supongo que es fácil estar alrededor cuando alguien más está pagando la cuenta por tu diversión, pero en cuanto las cosas se pusieron difíciles, todas se fueron. Jenny se quedó con nada más que el desastre que había creado. Las repercusiones llegaron incluso a las redes sociales. Las personas que se habían puesto de su lado cuando comenzaron los rumores, ahora publicaban vagos estados de disculpas como vaya, algunas personas realmente saben cómo arruinar sus propias vidas. Fue mezquino, pero honestamente, no me sentí mal por ella. Ella misma se metió en esto. Mamá trató de mediar, como siempre, pero incluso ella se estaba quedando sin paciencia con Jenny. La quiero, pero tiene que aprender, dijo mamá una noche cuando estábamos por teléfono. Ha quemado todos los puentes que tenía. Tiene que resolverlo por sí misma. Sabía que mamá estaba luchando con la culpa, siempre lo hace cuando se trata de Jenny, pero no podía sentir lo mismo. Le di a Jenny todas las oportunidades para arreglar las cosas, para asumir la responsabilidad y ella las tiró todas a la basura. Eventualmente, Jenny se mudó con una de sus viejas amigas de la secundaria, que vivía en un departamento en ruinas en las afueras de la ciudad. Por lo que supe, no era exactamente una situación ideal, pero era todo lo que podía permitirse. Yo no la contacté y mamá tampoco. En cuanto a mí, la vida comenzó a volver a la normalidad lentamente. Los rumores en la ciudad se calmaron después de un tiempo y las personas en el trabajo finalmente dejaron de mirarme de reojo. Incluso logré reparar algunas de las relaciones que se habían visto afectadas durante todo el conflicto. Pero las cosas entre Jenny y yo estaban más allá de la reparación. De vez en cuando escuchaba actualizaciones sobre ella de conocidos mutuos, como estaba trabajando en trabajos temporales para llegar a fin de mes, como había quemado puentes con aún más personas, como parecía estar atrapada en un ciclo del que no podía salir. La última vez que la vi fue hace unas semanas en el supermercado. Se veía mal, con los ojos vacíos, movimientos nerviosos y una expresión agotada que no era en absoluto como ella. Me miró brevemente y por un segundo pensé que podría decir algo, pero luego simplemente giró y se fue, con pasos inseguros, como si no pudiera salir de allí lo suficientemente rápido. No sé si alguna vez repararemos nuestra relación. La persona que se ha convertido, ya no la reconozco en absoluto. He comenzado a ahorrar para mis planes de posgrado nuevamente, lenta pero seguramente. El coche, afortunadamente, sigue en una pieza, e incluso he comenzado a hacer viajes de fin de semana con amigos otra vez, algo que no hacía en años. ¿Me arrepiento de haber ayudado a Jenny al principio? Para nada, pero me arrepiento de haber dejado que me pisoteara tanto tiempo. A veces, amar a alguien significa saber cuándo dar un paso atrás, y para mí, ese momento es ahora. Gracias por quedarte hasta aquí y dar tus opiniones, sean buenas, malas o brutalmente honestas. Les mantendré al tanto si algo cambia, pero por ahora me estoy concentrando en seguir adelante. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy.
Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.